Ok, ahora vamos a empezar con un ejercicio de intersección entre una recta y un plano. Yo voy a hacer una estrategia en donde voy a utilizar la ecuación paramétrica de la recta de L. Voy a buscar la paramétrica y voy a usar la normal del plano pi. Ecuación normal. Y lo que voy a hacer es sustituir la forma del x, y, z de la versión paramétrica de la recta en el plano pi. ¿Okay? ¿Por qué? Escojo esa solución porque me va a quedar una ecuación lineal muy fácil de resolver. Bueno, cualquier ecuación lineal de una variable va a ser muy sencilla de resolver. Entonces voy a escoger esta técnica. Para poder aplicarla, bueno, ocupo la forma paramétrica. Lo que me están dando de L, ¿qué nombre recibe? ¿Cuáles son estas ecuaciones? Las ecuaciones simétricas. Exacto, tengo las simétricas. Entonces lo que ocupo es, con estas simétricas, generar las paramétricas. ¿Sí? Recuerden que estas ecuaciones surgieron de estar igualadas al parámetro, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar igualado al parámetro, esto tiene que estar igualado al parámetro, y bueno, esta no, porque este z tiene un valor fijo, siempre va a ser 4. Entonces, voy a empezar con la recta L, voy a igualar a un parámetro que le voy a llamar, no sé, t, lambda, r, s, cualquier cosa, y le voy a hacer lo mismo al otro lado de la ecuación. El y menos 3 entre 2 también va a estar igualado al t, y bueno, z en este caso es fijo, entonces no lo puedo cambiar. Ahora necesito una fórmula para la x, necesito una fórmula para la y una fórmula para la z, que en este caso va a ser 4. ¿Cuál es la fórmula para x? 5t más 2. Fórmula para el y. 2t más 3. Muy bien. Entonces ya tenemos fórmulas para x, y y z. ¿Por qué los describo de esta forma? ¿Por qué me gusta la forma paramétrica? Bueno, porque ahora yo sabiendo cuál es la forma de x, de y y de z, puedo sustituir los tres en la ecuación del plano y descubrir si existe o no el valor de t que hace que la recta y el plano compartan un punto. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir, voy a poner por acá, sustituimos en el plano. ¿Ok? Del plano dice 4 veces la x, pero la x es 5t más 2, menos 5 veces la y, pero la y es 2t más 3, más z, pero la z vale 4. ¿Okay? Y eso tiene que dar 0. Entonces, de ahí, noten que lo que queda es una ecuación lineal. Para una ecuación lineal pueden pasar tres cosas. Puede pasar que el sistema, bueno, que la ecuación tenga solución. Pero si tiene solución, puede ser que tenga o solución única o puede ser que tenga infinitas soluciones. O bien puede ser que no tenga soluciones. Que pueden pasar tres cosas. Ahorita lo vamos a resolver a ver en cuál de los tres casos estamos. Pero para entender un poquito los casos, puede pasar que la ecuación tenga solución única. Si eso pasa, eso quiere decir que nuestro plano y nuestra recta se intersecan solamente en un punto. ¿Ok? Solo hay un puntito de intersección. Eso puede pasar. Puede pasar que la ecuación tenga infinitas soluciones. Lo que significaría que la línea está en el plano. Es correcto. Muchas gracias. Eso quiere decir que hay más de un punto en el plano. Entonces, de la recta en el plano. Pero ¿qué pasa? Bueno, si hay dos puntos de la recta en el plano, si hay dos, tiene que estar toda la recta, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que dos puntos determinan la recta. Entonces, si hay infinitos, quiere decir que la recta está completamente metida en el plano. ¿Okay? Es un subconjunto del plano. Y la otra opción es que la recta no interseque. La solución, la ecuación no tiene solución.
En ese caso, lo que tenemos es el plano y una recta que no toca al plano. Así. Okay. Vamos a decir que en este caso la recta y el plano son paralelos. Okay. Son paralelos. Entonces, si una recta no toca un plano, decimos que la recta es paralela al plano. Ahora, para saber en cuál de esos tres casos estamos, pues tenemos que resolver la ecuación. Vamos a hacer eso. Nos queda 5 por 4, que es 20t, más 4 por 2, que son 8, 5 por 2, que son 10, 5 por 3, que son 15, más 4 igual a 0. Nos quedan 10t de este y nos quedan 8 y 4 son 12, menos 13. Igual 0, y el valor de t sería 13 sobre 10. ¿Dudas hasta ahí? ¿En cuál de los tres casos estamos? Perdón, para que una recta no toque un plano tiene que ser como, disque paralela, ¿verdad? Sí, decimos que es paralela. Esto quiere decir que, digamos, aquí esto siempre va a tener la misma distancia. ¿Okay? No podría tener ningún grado de inclinación, porque si lo tuviera, entonces en algún momento lo tocaría. Ok. Pero ¿en cuál de los tres casos estamos? En el que tiene solución única. Ok, ¿por qué? Porque el valor del t es solo 1, entonces tenemos solución única, pero tenemos que decir cuál es esa solución. Entonces, pregunta, con ese valor de t, ¿cómo hago para obtener el punto de intersección? Lo cambian las ecuaciones paramétricas. Exacto. Vamos a sustituir en la fórmula del x, del y y del z. Entonces, me llevo estas ecuaciones y voy a sustituir el t que encontré. Y así voy a encontrar el punto que pertenece tanto a la recta como al plano. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. te escucho. En el despeje de T no sería menos 3, o sea, T, 10T es menos 3. Sí, ¿verdad? 3, tienes toda la razón. 3 sobre 10. Muchas gracias. 3 sobre 10 más 2, y eso hay que ver cuánto da. Luego el y. ¿Me ayudan por favor con los cálculos? Y sería 2 por 3 sobre 10 más 3. Y hay que ver eso cuánto da. Y el z es fijo, z vale 4. ¿Cuánto da la x? 7 medios, Y. 18 quintos. Okay. Y entonces nuestro punto sería, un punto de intersección que voy a llamarle P, sería X, Y el Z que era fijo. Siguiente ejercicio. Bueno, dice el chat, profe, cuando yo sé si es infinita o no interseca. Ok. Eso depende de qué le queda a uno aquí, ¿verdad? Recuerden que cuando vimos ecuaciones lineales, dijimos que, bueno, podía ser que tuviera solución única si uno logra despejar la variable, pero podría ser que a uno le quede una proposición que puede ser verdadera o que puede ser falsa, ¿verdad? A veces a uno se le eliminan las variables y le queda algo así como 0 igual a 0. Entonces uno dice, es que eso no depende de la variable, eso quiere decir que tiene soluciones infinitas. O a uno le queda algo así como 0 igual 1, 0 igual 2 o lo que sea. Y uno dice, pero es que eso nunca puede pasar. Y eso quiere decir que el sistema es inconsistente, es decir, que no hay soluciones. ¿De acuerdo? Siempre que usted logre despejar el T, es que entonces hay solución única. Ok. Ejercicio 2. Verifique que la intersección de los tres planos que están ahí es un único punto. Okay. Este es un ejercicio que no nos pide calcular la intersección. Si fuera a calcular la intersección, nosotros tendríamos que ver cómo atacamos el problema. Acá va a ser un poquito más sencillo, porque nada más queremos ver que la intersección es un único punto. Recuerdan que en la sesión anterior habíamos dicho que toda ecuación
lineal de 3 variables se podría interpretar como un plano. Lo que vamos a hacer es generar un sistema con las 3 ecuaciones de 3 variables. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener un sistema con la ecuación de pi1, la ecuación de pi2 y la ecuación de pi3. Cada una de esas ecuaciones es una ecuación de 3 variables. Entonces, vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. ¿Ok? La matriz de coeficientes, ¿qué tamaño va a tener? Sería del 3 por 3. Exactamente. Matriz de coeficiente va a ser una matriz 3 por 3. Ahora, para que la intersección sea un único punto, el sistema tiene que tener solamente una solución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos buscando es decir que el sistema tiene solución única. Si tenemos la matriz, ¿cuál es una manera de verificar que el sistema tiene solución única? Con el determinante que dé diferente de 0. Exactamente. Entonces, digamos que vamos a tener nuestra matriz A, 3 por 3. Lo que vamos a hacer es calcular el determinante de A, ver que da distinto de 0, y ya vamos a concluir que la solución es única. Solución es única. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que solo hay un punto en común en los 3 planos, ¿verdad? ¿Ok? Si fuera igual a 0, significaría que no se juntan en un punto, se juntan. Si fuera igual a 0, significa ¿Cómo? que la solución no es un único punto. Significa que o tiene más o no tiene. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, para saber con certeza cuántas tiene y cuáles son, usted tendría que, con el sistema de ecuaciones, reducir ¿verdad? Usando ya no la matriz de coeficientes, sino que usaríamos la matriz aumentada para reducir todo el sistema y obtener los valores de las variables. ¿Verdad? O saber cuántas soluciones Entiendo. tiene. Sí. Ok. Imaginen, estamos hablando de 3 planos, entonces quiero que tengan una representación visual de lo que está pasando. Es una cosa más o menos así. Tienen por un lado un planito. Por otro lado, otro plano que voy a ponerlo aquí. Y por otro lado, otro planito. Digamos, tienen este y tienen este de acá. Okay. Esos 3 planos se intersecarían. Es como una esquinita de una casa, ¿verdad? Las 2 paredes y el piso. Una cosa así podría ser. No necesariamente se ocupa que haya ángulo de 90, ¿verdad? Pero más o menos uno así logra visualizar la intersección de 3 cosas de modo que sea un único punto. Esos 3 planos solo se intersecan en este punto, nada más. ¿Ok? Ahora, nos piden verificar que una situación así es la que se está dando con estos 3 planos que están acá descritos. Uno podría tener más de un punto. Uno podría tener una situación como esta. ¿Okay? Este es un ejemplo voy a ponerlo aquí, ejemplo de intersección única. Pero uno podría tener un planito que toca otro en infinitos puntos. Una cosa más o menos así. ¿Okay? Ahí. En toda esa parte se intersecan, o sea, su intersección es una recta. Hay infinitos puntos. Y un tercer plano que interseca en la misma recta. Entonces, los 3 planos se tocan en la misma recta, es decir, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, pero que la solución es infinita. De hecho, es una recta, así que es una solución que depende de un parámetro. ¿Cuál sería el rango de ese sistema? De la matriz de coeficientes. Sería, bueno, si depende de un parámetro, sería 2. Sería 2, porque la solución es una recta que depende de un parámetro. ¿Ok? Entonces podría ser algo así.
O podría ser que no se intersequen. Podría ser algo así. Una intersección más o menos de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que 2 a 2 ellos sí se tocan. Es decir, el planito verde, este verde de acá, el plano verde sí toca el plano azul. Sí toca el plano azul y sí toca al plano de abajo, que voy a ponerlo rojo. Entonces el plano verde sí toca el azul y sí toca el rojo. El azul toca el verde y toca el rojo. Lo que nunca pasa es que se toquen los tres al mismo tiempo. ¿Okay? Este dibujo corresponde a un sistema de tres ecuaciones con 3 variables donde el sistema es inconsistente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, queremos concluir esto y ya vimos la estrategia, el camino para llegar hasta ahí. Simplemente usamos las 3 ecuaciones, vemos la matriz, calculamos el determinante y tiene que dar distinto de 0. Entonces voy a empezar con, voy a ir en orden, voy a ir con pi1. Necesito la ecuación normal de pi1. Entonces, ¿qué tengo de pi1? Bueno, tengo un punto, tengo una dirección y tengo, tengo una dirección y tengo otra dirección. Pero quiero su ecuación normal. Su ecuación normal tiene esta forma. X.n es lo mismo que P.n, donde el n es la normal, una normal cualquiera, y el P es un punto cualquiera del plano. El P me sale gratis porque uso el que ya tengo, 1, 2, 3, está bien, pero necesito la normal. ¿Cómo calculo la normal? Con el producto cruz de las dos direcciones. Excelente, y JK, y entonces vamos a hacerle 3, 0, 1, 0, menos 1, 2, y calculamos. Nos quedaría I con, bueno, no me importa, voy a hacerlo lento. I multiplicado por 0, 1, menos 1, 2, menos J multiplicado por 3, 1, 0, 2, y K multiplicado por 3, 0, 0, menos 1, y eso daría I menos 6J, y menos 3K, que es lo mismo que 1, menos 6 y menos 3. Esa es nuestra normal. Ahora ocupamos esta formulita con este n y con el p que teníamos arriba, que era 1, 2, 3. Entonces sería x punto, vamos a ver, x sería algo de 3 entradas, ¿verdad? Sería x, y, z, punto, mi normal, igual a la multiplicación del punto, que era 1, 2, 3, por la normal. 1 menos 6, menos 3. Ok, ya con eso voy a tener la ecuación. Esto quedaría x menos 6y menos 3z. Recuerden que siempre es nada más ponerle la variable a las entradas de la normal, ¿verdad? Porque es x por 1, 1x. Y por menos 6, menos 6y. Entonces, yo ahorita lo escribo todo para que vean todos los pasos. Pero la idea es que si ustedes tienen la normal, ojalá puedan escribir esto de una vez sin necesidad de plantear esto. Igual a, y aquí el producto punto, 1 por 1, 2 por 6, que es menos 12, y 3 por 3, que es menos 9, y eso da menos 20. Entonces nos queda x menos 6y menos 3z igual a menos 20, y esa sería una de las ecuaciones que vamos a usar para nuestro sistema 3 por 3. Tenemos una. Pi 2. Y voy a intentar obtener la ecuación. Bueno, de hecho esta ecuación que está aquí es la ecuación normal, pero voy a desarrollarla. Voy a poner aquí pi 2. Es la ecuación normal porque está en la forma x menos p, producto punto con n, igual a 0. ¿Cuál es la normal? 0, 1 y menos 1. Exactamente, 0, 1 y menos 1. Este que está acá. ¿Ok? Igual si uno no se da cuenta, uno desarrolla y al final igual le queda. ¿Verdad? No hay problema. ¿Por qué? Porque esto ya está dado en forma, esto ya es la ecuación normal. Entonces, una manera sería de reconocer la normal, y entonces ya a uno le queda x por 0, que es 0, y por 1, que es y z por menos 1, que es menos z, igual a, y del otro lado lo que tiene que ir es la multiplicación de la normal con el punto del plano. Un punto del plano sería el 2, 3, 4. Entonces me pone 2, 3, 4,
punto 0, 1, menos 1. Y le queda menos 1. Que queda y menos z igual a menos 1 y ya tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Ok? Ahora, no hay que adivinar mucho. A ver, si uno no logra ver esto así tan rápido, lo que uno hace es que simplemente multiplica. Esto es un producto punto, entonces uno puede distribuir. Ustedes, el puntito que está afuera, lo multiplican por x y luego lo multiplican por esto. Recuerden que x es una cosa de 3 entradas, es x, y, z. Cuando ustedes hacen la multiplicación, la resta y acomodan, les queda esta misma ecuación. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces tenemos 3 ecuaciones y queremos la matriz de coeficientes. Voy a escribir el sistema, no importa, voy a escribir el sistema. Sería x menos 6y menos 3z igual a menos 20, ese era pi 1. Y menos z igual a menos 1, ese era pi 2. Y pi 3 ya venía dado en forma, la ecuación normal. Sería x menos 2y más z igual a 0. ¿Okay? Su matriz de coeficientes sería 1 menos 6 menos 3, 0, 1 menos 1, 1 menos 2, 1. Voy a llamarle A. Y lo que quiero es verificar que el determinante de A no da 0. En un minuto, por favor, me calculan el determinante A y me indican cuánto da. A mi medio 0. 0. Ok. Bueno, en ese caso, entonces, la misión falla. Porque supuestamente tenía que dar distinto de 0. ¿Alguien que corrobore ese dato? Ok, Permiso, a mí me da 8. 8. A Gracias. mí Sí, también. profe, a mí también. Ahora, bueno, excelente. Entonces, al compañero del 0 vamos a revisarle que esté bien. ¿Ok? Voy a calcularlo por agregar 2 columnas. Bueno, no. Voy a calcularlo por... No, ya verifiqué si fue que me Ah, equivoqué, listo, sí. perfecto. Perfecto. Entonces no lo voy a verificar. Da 8. Ok, el que tiene dudas ahí me escribe. Ah, bueno. El cierre del ejercicio. Como el determinante da 8, entonces tiene solución única y entonces la intersección es un único punto. Un punto. Así. No, profe, y si me dicen que averigüe cuál es la intersección, resuelvo el sistema y ya. La pregunta puede venir de dos maneras. Podría ser que usted no sepa que tiene solución única y que tenga que obtener el conjunto solución. Okay, de Ajá. modo que podría darse de que tenga infinitas soluciones. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, reduce la matriz, pero la matriz aumentada para intentar obtener las soluciones, ¿verdad? Listo. ¿Sí? Ahora, en este caso, que hay solución única, si a usted le piden esa solución, usted tiene otra manera de hacerlo, que no sé si es más largo o más corto, pero bueno, tiene otra manera de hacerlo, que sería, ya que calculo el determinante, aplicar Kramer, ¿okay? Para sacar el valor de cada una de las variables. Bueno, entonces sigo con lo que tocaba hoy. Primero, una generalización de lo que es un plano, dado por la descripción mediante la normal. Llamamos hiperplano, que contiene un punto y que es ortogonal a un vector dado, que también le llamamos normal, o sea, es la misma idea de un plano, solo que ya no nos limitamos a R3, sino que puede ser cualquier tamaño, Rn, cualquier tamaño. Entonces el hiperplano va a ser el conjunto de todos los puntos X que satisfacen esta ecuación. Esto vendría a ser como la ecuación normal de un plano, ¿verdad? Normal, de un plano en R3. Lo que vamos a hacer es usar la misma definición para definir un objeto más grande o un objeto en otro espacio que le llamamos hiperplano. Por supuesto ya no funciona aquello de conseguir la normal haciendo producto cruz, porque ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer producto cruz? Porque ya no son dos.
Ya, sí, sí, bueno, no son dos vectores y no son vectores en R3, que era a donde estábamos limitados a hacer producto cruz, ¿verdad? Entonces aquí ya no funciona eso de intentar hacer un producto cruz porque son vectores de más entradas. ¿Ok? La definición va a ser esa y si uno desarrolla, lo que le va a quedar es una ecuación en más variables. ¿Ok? Algo que multiplica X, algo que multiplica Y, algo que multiplica Z, algo que multiplica W y así todas las variables que uno tenga. La normal, otra vez, igual que en el plano, van a ser los numeritos que multiplican al... a las variables, ¿ok? O sea, los coeficientes de las variables van a ser la normal del plano. Vamos a decir que dos hiperplanos son paralelos si tienen las normales paralelas. ¿Qué significa que las normales sean paralelas? Que una es múltiplo de otra. Exacto, eso es todo. ¿Ok? Que una es múltiplo de otra. Un ejemplo de cómo podría trabajarse en ejercicios la teoría de hiperplanos. Calcule la ecuación de un hiperplano que sea paralelo a esta cosa, pero que contenga el punto P. Entonces, lo que tenemos es un hiperplano del cual tenemos su ecuación, pero además conocemos su normal. ¿Cuál es la normal de ese hiperplano? 1, 2, Dos, menos 3, menos tres. 1 y 6. Ok. Esa es la ecuación, esa es la normal de ese hiperplano. Nosotros queremos otro hiperplano que sea paralelo a ese, pero que pase por este punto. O sea, nosotros queremos que X punto. X es una cosa de ¿cuántas variables? 5. 5. X.n sea lo mismo que P.n. ¿Ok? Pero el punto tiene que estar en mi otro hiperplano. ¿Ok? De hecho, ya me lo están dando. Ya me están diciendo quién es P. Voy a hacer una observación acá que es muy útil. Tal vez voy a hacerlo para otro caso primero, que a veces eso los confunde. Cuando quieren un objeto paralelo a otro. Vamos a ver. Piensen por un momento en una recta y en otra recta que es paralela. Esta pasa por un puntito P y esta pasa por un puntito A. Esta tiene una dirección V y esta tiene una dirección múltiplo de V. Pregunta, ¿la recta negra podría tener a V como dirección? Sí, ¿Es V múltiplo de V? sí. Sí, exactamente. Sí, ¿por qué? Porque lo único que ocupamos es que sea lambda por V. Pero lambda la única restricción, ¿verdad? Que no sea cero, que no sea nula. Entonces, ¿cuál sería el lambda que estaríamos usando en este caso? 1. Exactamente. Estaríamos usando 1 por V. O sea, V es lo mismo que 1 por V. Es decir, si yo quiero crear un objeto paralelo a otro, yo puedo usar exactamente la misma dirección. Es decir, cuando yo digo, necesito que sea paralelo, no estoy excluyendo el hecho de que sean iguales. ¿Por qué? Porque yo puedo, dos direcciones iguales siguen siendo paralelas. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo crear el otro objeto con exactamente la misma dirección, pero pasando por el punto por el que quieren que pase. ¿De acuerdo? Entonces a mí me dicen, digamos que teníamos esa recta. A mí me dicen, toma este punto, deme una recta paralela a L. O sea, a la verdecita. Deme una recta paralela a L. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, veo el vector director de L y lo copio nada más, el mismo. ¿Okay? Sé que sirve cualquiera que sea paralelo, pero como sirve cualquiera que sea paralelo, entonces voy a usarlo a él mismo. ¿Okay? Lo uso a él mismo, pero ahora tengo el cuidado de que pase por el nuevo punto que me están dando. Y ya con eso tengo mi recta paralela. ¿De acuerdo? Esa idea funciona para rectas, para planos, para hiperplanos, para lo que sea. Si yo mantengo las direcciones, es lo mismo que haber conseguido un múltiplo de ellas. ¿Okay? Profe, eso se resume en que lambda sea 1. Sí, exacto. Exacto. Pero la idea principal es que puedo mantener la misma dirección. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí esto queda determinado por la normal y yo lo único que ocupo es una normal paralela. O sea, a esta le voy a poner N1, para quedar claros. N1 es de esta ecuación, pero para mi otro hiperplano, buscamos
otro hiperplano que pasa por ese punto P que ya me están dando, 0, 1, 2, menos 1, menos 1. No, profe, Y tiene dirección, un segundo, y tiene dirección, tiene normal, perdón, tiene normal paralela a N1, que sería, no olvide su pregunta, 2, menos 3, menos 1, 6, te escucho. tiene que ver o tiene importancia que usted le haya puesto a la normal sub 1. Es que hay más normales que esa. Esta N1 es la normal del Ujú. hiperplano que me están dando, de este. De hecho voy a ponerle nombre, voy a ponerle Pi1, es el hiperplano 1. ¿Okay? Yo necesito encontrar otro hiperplano que voy a llamarle Pi2. Entonces hiperplano tiene su propia normal. A lo que voy es a lo siguiente. Si los hiperplanos son paralelos, ocupo que las normales sean paralelas. Entonces yo ocupo un N2 que sea paralelo a N1. ¿Cuál podría ser? La misma N1. Exactamente el mismo. Ok, entonces no se quiebren la cabeza pensando, ay, es que ocupo un múltiplo de esto, no sé, voy a multiplicarla por 2 o voy a multiplicarla por cualquier escalar. Sí, no, usemos la misma, porque usar la misma asegura de que siguen siendo paralelas. Entonces, voy a hacer un dibujito que no aplica porque esto es un hiperplano, pero para entender la situación equivalente en un plano. Digamos, uno tiene por un lado un planito y ese planito tiene su normal. Digamos que es esa. Yo copio esa misma normal. Digamos, a mí ahora lo que me piden es, tengo ese plano, pero me piden, encuentre otro plano que pase por este punto, ese. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, copio la misma normal. Aquí. No me quedo. Digamos que es ahí, que ahí estaba el punto. Copio la misma normal. Sé que lo que ocupo es una normal paralela. Me sirve si fuera más grande, si fuera más pequeña, me sigue sirviendo, pero puedo copiar la misma. Copio la misma y ya con eso genero mi nuevo plano y sé que va a ser paralelo al que ya tengo. Ok, entonces terminemos con el ejercicio, ya la forma algebraica, porque realmente es muy cortito. Lo teórico es como de más cuidado, pero algebraicamente no hay que hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque tengo que hacer x punto normal igual a p punto normal, pero ya la normal la escogí la misma normal y ya el punto me lo están dando. ¿Okay? Entonces lo único que tengo que tener cuidado es que este es un hiperplano, son objetos de 5 entradas. Entonces x sería x1, y1, bueno, x1, x2, x3, x4, x5, punto la normal, 1, 2, menos 3, menos 1, 6, igual a p.n, que lo voy a escribir en la línea de abajo. Esta Profe, parte ese de X es aquí, mayúscula. sí, porque si no, no puedo hacerle producto punto, ¿verdad? Es una cosa de 5 entradas. Ahora, ¿qué me va a quedar siempre aquí? Y es un paso que uno se puede saltar. O sea, escribir la multiplicación uno siempre se la puede saltar, porque si quiero que sean paralelos, siempre me va a quedar, bueno, puedo escoger que me quede exactamente esto. ¿Okay? Como puedo escoger la misma normal, entonces puedo escoger toda esa parte. De hecho, vean que eso es lo que nos va a quedar. 1, 2, menos 3, menos 1 y 6. Son los mismos números. Entonces me queda x1 más 2x2 menos 3x3 menos x4 más 6x5. Exactamente la misma expresión que tiene el plano pi1. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? El lado derecho, el Exactamente. producto punto. Exactamente. Ahora voy a hacer producto punto de la normal que escogí con el punto que me están obligando a usar, ¿verdad? Que sería multiplicado por esta normal de acá. 1, Profe, ese 2. punto Sí, que usted acaba de escribir en azul es el puntito rojo que usted puso en el plano rojo, ¿verdad? sí, es el punto por donde me están obligando a pasar. O sea, a mí me dicen, consígame una cosa paralela a la que le estoy dando, pero que pase por este punto. ¿Ok? Por el punto P. Entonces, para hacer Ok. la analogía aquí con los planos, sería como si a mí me dieran el pi1
y me piden encontrar el pi2 que pasa por este punto P. ¿Okay? Y bueno, aquí hacemos el producto punto de esta cosa. Recuerden que es entrada por entrada y sumar. Entonces serían 2 menos 6 más 1 menos 6 y eso da menos 9. Entonces nos queda esa ecuación y eso ya sería un hiperplano. Paralelo al que nos estaban dando. ¿Sí? Vean que procedimentalmente lo único que había que hacer era escoger la normal y multiplicarla por el punto que a uno le dan y ya. Okay. Profe, esto en el examen, ¿cómo nos lo pedirían? ¿Nos pedirían como la ecuación esta del hiperplano? Sí, podría ser como cuál de las siguientes es un hiperplano paralelo al dado. Ok. O no sé, ¿cuál de los siguientes es un punto de un hiperplano que pasa por X lugar con normal y le dan la normal? ¿Verdad? O sea, para que usted construya el hiperplano y luego verifique cuál de los puntos está en ese hiperplano. Y el punto, digamos, si me dieran el punto, ahí sería sustituir y que me dé menos 9. Sí, exacto. Sería sustituir en todo esto y que te dé menos 9. Sí. Esa es la definición de la ecuación de cualquier objeto, ¿verdad? Te dan una fórmula para saber si un punto está o no está en el objeto. ¿Okay? En este caso, un hiperplano. Bueno, ahora sí. Esta parte que es bastante aplicada realmente, pero yo la voy a hacer más teórica. En la presentación aparecen varias fórmulas de cómo calcular las cosas. Yo lo que voy a hacer es trabajar un poquito cómo llegamos hasta ahí o por qué estamos usando eso. Básicamente quiero que se entiendan las fórmulas y que no nada más vayan a aplicarlas. Al final del documento que les voy a dar hoy, hay una lista de ejercicios donde ya ustedes tienen que aplicar las formulitas, ¿sí? Entonces, a partir de ahora va a ser como un poquito teórico. Y ustedes me tienen que ayudar a resolver los problemas. Ok, problema 1. Distancia entre dos puntos. Entonces, el ejercicio a mí me da 2 puntos explícitamente. Me dice quién es A y me dice quién es B. Y me pide dar el número que representa la distancia entre ellos dos. Es decir, yo quiero el tamaño de esta cosa. Que bueno, podría ponerle una flechita. Quiero el tamaño de esa cosa. ¿Cómo lo encuentro? Con la norma. ¿La norma de quién? ¿Cómo se llama esa flecha verde? De A a B. Muy bien. ¿Y en términos de operación? B menos A. Excelente. B menos A. Muy bien, eso es. Entonces tenemos la distancia entre dos puntos. Simplemente la norma de la resta. ¿En qué orden? En este caso quise ponerle la flechita en dirección al B, pero pude haberlo puesto en dirección al A. Me hubiera quedado otro vector, que no es el mismo, es un vector opuesto, pero que tiene el mismo tamaño. Siguiente ejercicio. Nos dan un punto y una recta. Si el punto está sobre la recta, ¿cuál es la distancia entre el punto y la recta? Sería 0. Exactamente. Entonces pongámoslo acá. Distancia igual a 0. Si el punto está en la recta. Ahora, si el punto no está en la recta, ahí es donde tenemos que jugar y yo les tengo dos formas de conseguirlo. Lo que estamos buscando, nuestro objetivo es esto. La menor distancia entre el punto y la recta. ¿Por qué digo la menor? Bueno, porque si yo hago una línea aquí, pues también esa es una línea que une la recta con el punto, pero no es la más pequeña, va a ser más grande que esta otra. ¿Okay? Esta verde que estoy señalando cae con ángulo de 90. ¿Ok? Por eso va a ser la más corta. ¿Por qué? Bueno, porque si cualquier otra que trace sería la hipotenusa de un triángulo, entonces ya sería más grande. ¿Ok? Entonces esa va a ser la más pequeña. Para encontrarla, explico un poquito la información que nos están dando. Nosotros tenemos el punto y tenemos la recta. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos el A y que además del A tenemos la información que nos da la recta. La recta nos da como información puntos, cualquiera, así que tenemos por lo menos un punto.
y una dirección. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un vector con un punto de la recta y con el punto que está afuera. Así. Vamos a generar ese vector. Y luego vamos a buscar imaginen que tengo ese vector, pero aquí. El mismo vector. Aquí. Esa línea verde que estoy buscando es lo mismo que buscar esta otra línea, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Va a tener el mismo tamaño. Ahora, ¿por qué quiero dibujar un vector sobre otro? Bueno, porque yo ya sé cómo calcular. Quiero ver si puedo conseguir otro color morado. Yo ya sé cómo calcular esta línea morada de acá. Esa línea morada tiene un nombre. ¿Alguien recuerda eso? Es la proyección. Es la proyección del vector ¿de qué color? El vector rojo. Rojo. ¿Sobre cuál vector? Sobre Sobre el azul. Sobre V. Sobre el vector azul. Muy bien. Ok, entonces eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular. Voy a ponerlo por aquí. Calculamos. Calculamos. Bueno, ojo porque eso solo nos daría el vector morado, ¿verdad? Calculamos primero el vector morado. Morado. Ese vector morado me dijeron que es la proyección sobre ¿quién? Sobre V. Muy bien, la proyección sobre V del vector rojo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el nombre de ese vector rojo? A menos P. A menos P, excelente. Entonces vamos a poner eso por acá. ¿Ok? Entonces proyectamos el vector rojo sobre V. Y con eso tenemos el vector morado. Pero ojo, porque no es eso lo que queremos. Lo que queremos es el vectorcito verde. ¿Cuál es el nombre del vector verde? A menos esa proyección. Casi, casi. Realmente A menos V, profe. A menos V tampoco. No, suave, no. Ok, vamos por partes. Y voy a ponerle nombre a todo para que quede más claro. Entonces vamos aquí. Tenemos un vectorcito rojo que se llama ¿cómo? A menos P. A menos P. Luego tenemos un vectorcito morado. Ay, eso no es morado. Tenemos un vectorcito morado que se llama proyección de A menos P sobre V, ¿verdad? Porque el V era el azul. Puede ser más grande, más pequeño que el morado, no sé. Pero el que yo ocupo no es V, el que ocupo es el moradito, porque el moradito es el que me ayuda a tener el ángulo de 90, ¿verdad? La proyección es la que me ayuda a tener el ángulo de 90. Entonces, aquí, digamos que ahí se nos va a hacer el ángulo de 90, pero lo que estoy buscando es este, el verdecito. ¿Cuál es el nombre de ese vector? A menos P menos proyección de A menos P sobre V. Muy bien. El nombre de ese vector yo lo tengo como la resta de estos dos vectores. Es decir, ese vector se llama A menos P menos el otro vector. El moradito, que sería proyección de A menos P sobre V. ¿Dudas con eso? Ojo, porque en estas fórmulas ustedes tendrían toda la información. Es decir, ustedes tendrían P, tendrían V, tendrían A, y entonces estos solo son cálculos, ¿verdad? Esto es hacer A le quito P, luego a eso le quito la proyección, pero la proyección tiene una fórmula, ¿verdad? Que era una división de productos puntos y una cosa así. Entonces ustedes aplican la fórmula de la proyección, la restan, pero con eso lo que tendrían es el vector verde. Y lo que nosotros queremos, sí sale del vector verde, pero no es el vector. Lo que queremos es su tamaño. Tendremos que calcular la norma de eso. Exactamente. ¿Okay? Entonces, la distancia sería la norma de A menos P menos la proyección de
el mismo A menos P sobre V. ¿Ok? Y tenemos una fórmula para calcular la distancia de un punto a el punto era este, de un punto a una recta. La recta era esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces vean que es un poquito de cuidado nada más. ¿A ustedes qué les va a aparecer en la presentación? Digo esto, aplíquelo, nada más. ¿Ok? Y para aplicarlo, claro que hay que ir calculando las cositas de a poquitos, ¿verdad? Ustedes calculan esto, calculan la proyección, restan, y el vector que les queda, le calculan la norma, y ya con eso. ¿Qué distancia? Les tengo otra forma. Pero necesito algunos conocimientos previos. Primero, si ustedes tienen un paralelogramo, conocen la base y conocen la altura, ¿cómo se calcula el área de ese paralelogramo? ¿Alguien recuerda eso? Es la misma fórmula que del rectángulo. Por altura. Base por altura, nada más. Ok. Primera observación. Segunda observación que también voy a necesitar. Si ustedes tienen un paralelogramo generado por dos vectores, vectorcito, digamos, A y otro vectorcito B, ¿cómo se calcula el área de ese paralelogramo? Sería la norma de A cruz B. Excelente. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok, entonces ahora vamos a nuestro problema. Nuestro problema es el siguiente. Nos dan una recta y nos dan un punto. Nosotros queremos, bueno, del punto sabemos sus coordenadas y de la recta, como tenemos la recta, podemos tener cualquier punto y una dirección. Okay. Voy a poner la dirección aquí. V. Como es una dirección, puedo dibujarla donde sea, entonces la voy a dibujar ahí pegadita al punto V. Ok. Ahora, este punto lo necesito más cerca porque si no, no me va a alcanzar el dibujo. Ok. Lo que yo quiero otra vez es la distancia del punto a la recta. Es decir, lo que quiero es esto. Nuevamente, nuestro objetivo es el tamaño de esa línea. ¿Okay? Que si puedo verla como un vector, genial, pero si no, no importa. Lo que ocupo es el tamaño de esa línea. Lo que vamos a hacer es unir P con A. Aquí. Y considerar el paralelogramo que se forma por los dos vectores, por el vector negro y por el vector rojo. Entonces imaginen ese paralelogramo. Aquí viene. Aquí está. Ok. Voy a ponerle H a esto que queremos averiguar. Queremos averiguar H, que vendría a ser la altura del paralelogramo. ¿De acuerdo? Según la forma 1, yo puedo calcular la altura de un paralelo, yo puedo calcular el área de un paralelogramo por multiplicar la medida de su base por la medida de su altura. Pregunta, para ese paralelogramo, ¿cuánto mide la base? V. V. V es Bueno, la una- norma de V, perdón. Excelente. Norma de V sería su base. ¿Y cuánto mide su altura? La norma de... La norma de... No sé. no, perdón, su altura. Sí, voy a ponerle D de distancia, pero es lo que queremos averiguar. Este D es lo que queremos averiguar. El D es un número, es lo que D número. ¿Ok? Y además es la altura del paralelogramo. ¿Ok? Sí, porque entiendo, uno se confunde porque unas letras son puntos, otras letras son vectores y entonces ya ponerle otra letra que no es ni punto ni vector, pues tiende a enredarse. Pero sí, ese D ahí lo estoy poniendo como un número. O sea, es la longitud de la línea verde.
Entonces ese D iría aquí, ¿cierto? ¿Se entiende esta primera fórmula? Sí. Es el tamaño de la base, que sería el tamaño de V, multiplicado por la altura del paralelogramo, que sería lo que queremos averiguar, el D. Ahora, es una manera de calcular el área. Hay otra manera. Área es igual a, ustedes me habían dicho, la norma del producto cruz de los dos vectores, es decir, del producto cruz del vector negro con el vector rojo. Pregunta, ¿cuál es el nombre o cómo se calcula el vector rojo? Sería A menos P. Excelente, A menos P. Entonces, lo que voy a hacer es la norma del producto cruz de los dos vectores, sería V cruz A menos P. Y ya con eso tengo el área otra vez. Y se igualan las ecuaciones. Exactamente. Entonces ahora uno iguala las ecuaciones. Le queda que norma de V cruz A menos P, vamos a poner aquí A menos P, tiene que ser lo mismo que la norma de V por lo que queremos averiguar, que es el D. Y ojo, porque aquí ustedes todo lo conocen, excepto el D. Ustedes saben quién es V. Como saben quién es V, pueden calcular su norma. Ustedes saben quién es A y quién es P, entonces pueden calcular la resta, pueden calcular el producto cruz y pueden calcular la norma. Todo lo que está en negrito ustedes lo pueden calcular. Eso quiere decir que pueden despejar el D. V cruz A menos P entre norma de V y eso va a ser el D que andamos buscando. ¿Dudas con esta segunda forma? Que si revisan la presentación, esta es la formulita que les aparece también. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, profe, todo claro. Sí. Sí. Ok. Sí, es que quiero que les quede un poquito claro la parte geométrica que estamos trabajando, porque es muy sin gracia pasar por un curso de álgebra lineal sabiendo solo calcular y no interpretar los objetos que uno tiene. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Ya sabemos, ojo con lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos fórmulas para un punto con otro punto y un punto con una recta. Eso es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, de momento, asumimos que esos problemas ya están resueltos. Ahora vamos con dos rectas. Bueno, hay varios casos. Puede ser que esas dos rectas se intersequen. Si hay intersección, ¿cuánto es la distancia? Sería 0, la distancia mínima. Exactamente. La distancia mínima es 0. ¿Por qué? Porque tienen un punto en común. ¿Okay? Ahora, podría darse el caso de que sean paralelas. Podría darse el caso de que sean paralelas. Y si son paralelas, entonces las distancias acá, las que se forman por perpendicular, aquí 90 y aquí 90, van a ser las mismas siempre. Aquí 90 y aquí 90. Aquí 90 y aquí 90. ¿Okay? Entonces, no importa realmente dónde haga mi cálculo de la distancia. Yo podría escoger cualquier punto de A y intentar encontrar la distancia desde ese punto hasta la otra recta. ¿Se entiende la idea? Solución. ¿Vieron qué fácil salió? Solución. Se escoge. ¿Podría subir un poco la presentación? Ahí. Sí, ya. Ahí. Ya, gracias. Sí. Lo que dijimos fue que si se intersecaban, la distancia es 0. Ahora, si son paralelas, se escoge un punto de una recta. Digamos, escojo el A en L1 y se calcula la distancia a la otra recta. Recuerden que ya sabemos calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, eso ya resuelve el problema. Es decir, estas fórmulas que nosotros tenemos acá, esta y la de arriba, que son para calcular lo mismo, ¿verdad? Resuelven este problema también. ¿Por qué? Porque simplemente es escoger un punto y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. ¿Okay? Se escoge un punto de una recta y se calcula su distancia a la otra recta. ¿Dudas? ¿Se entiende la solución? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vean que teóricamente es cortito, pero ya para hacer el cálculo ustedes tienen que ir a usar esas otras fórmulas que ya vimos. La del cálculo de distancia entre un punto y una recta.
Este caso está interesante, pero lo vamos a dejar para el final. Ese caso no son paralelas, pero tampoco se intersecan. Es una cosa más o menos así. Imagínense esto. Ustedes tienen. Miren que esto es como un prisma. Lo que quiero es recrear una situación de dos rectas que no se tocan, pero que tampoco son paralelas. Entonces, imaginen que yo extiendo en ese prisma, estamos en 3 dimensiones, yo extiendo esta recta. ¿Sí? Y extiendo esta otra recta. Ahí me quedo en rojo. Extiendo esta otra. En 3 dimensiones, esas rectas irán a tocar. No, ¿verdad? No. Pero tampoco son paralelas. O sea, las direcciones que tienen no es una múltiplo de la otra. No van a ser rectas paralelas. Entonces ahí vamos a usar un pequeño truco para encontrar la distancia mínima entre esas dos. Porque en principio, si yo escojo puntos, los que sean, puede ser que la distancia aquí sea más grande que tal vez, no sé, esta o así. Entonces, para encontrar la distancia mínima vamos a usar un truquillo, ¿okay? Que no es el mismo de antes, de solo escoger un punto de una y llevarla a la otra recta. No. Entonces, este lo dejamos para el final. Tenemos un problema ahí incompleto. Sigo acá. Distancia entre un punto y un plano. Bueno, ¿qué pasa si el punto está en el plano? La distancia sería 0. Exactamente, otra vez, distancia igual a 0. Ahora, si el punto no está en el plano, este punto P no está en el plano, recuerden que nos den un plano significa que nosotros podemos obtener puntos del plano, direcciones del plano, la normal del plano, toda esa información la conocemos, ¿verdad? Si nos dan un plano, tenemos toda esa información a la mano. Entonces, en este dibujo, el P, el A y el N, todo es conocido. ¿Ok? Vamos a calcular, lo que nos piden calcular es esta cosa. ¿Ok? La distancia de P al plano. Aquí ya toca el plano y cae en ángulo recto. ¿Ok? Para calcular eso, voy a hacer una estrategia de usar proyecciones. Voy a trazar una línea que une A con P. Así. Tengo un vector. Y luego voy a buscar ese vector verde, pero lo voy a buscar sobre la normal. Aquí, este de acá. Ese vectorcito verde mide lo mismo que esta línea verde de acá. O sea, tienen el mismo tamaño. Pero el verdecito que está sobre la normal tiene un nombre y yo sé cómo calcularlo. ¿Cuál es el nombre de ese vector verde? El de la flechita. Sería la predicción de P menos A. Sobre L. Ok, muy bien, excelente. Para todos, veamos lo que está haciendo el compañero. Esa flechita verde es proyectar la flecha roja sobre el azul. ¿Logran verlo? Voy a acomodarlo. Voy a acomodarlo en horizontal. ¿Perdón? No, que se... Sí se ve. Ok. Voy a acomodarlo en horizontal. Voy a poner esta línea aquí, el N. Voy a poner el rojo aquí. ¿Sí? Este sería... ¿cómo se llama esa línea roja, por cierto? P menos A. P menos A. Muy bien. Y la verde que quiero calcular es esta cosa. Que vendría a ser la proyección de P menos A sobre N. ¿Ok? Entonces, solución. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esa flecha verde? La norma. La norma. Excelente. Solución. Calcula el tamaño de la proyección de P menos A sobre la norma. La normal, perdón. Y listo. ¿Ok? ¿Se entiende la fórmula? Sí, profe. Sí. Entonces, este vectorcito verde
es proyección de P menos A sobre la normal. ¿Ok? Y por eso lo que ocupamos es su tamaño. Ejemplo. Calcule la distancia del punto 1,02 al plano 3, 2, 5. Voy a hacerlo solamente aplicando la formulilla, bastante sencilla, pero la representación es algo así, ¿verdad? Lo que queremos es toda la idea geométrica que nos llevó a obtener la línea verde sobre la normal. Pero bueno, ¿qué era lo que decía la fórmula? La fórmula, si quieren se la aprenden, si quieren la tienen ahí en una ficha o así, era el tamaño de la proyección sobre la normal del vector P menos A. Pero ¿quién es P y quién es A y quién es N? ¿Qué sería P? P sería un punto en el que hay que calcular la distancia hacia el plano. Entonces, en este caso, 1,0,2. Ok. Sí, podría ser, en este caso el P, en nuestro ejemplo, el P era el del plano, pero, no, el P era el de afuera, bueno, no importa. No importa. Daría lo mismo si hago la proyección del opuesto, pero está bien. Vamos a hacer P, que es el de afuera, y el A, el de adentro. Quiero que hagan el ejercicio de pensar por qué no importa si hago P menos A y A menos P. Okay. No se los voy a explicar por acá. Quiero que hagan el ejercicio de pensar eso, porque yo puedo cambiarle aquí el orden a las cosas. Pero está bien, vamos a tener que P es el de fuera del plano, A es el de dentro del plano y N es la normal. Entonces, en este caso, el que creemos que está afuera es 1,02. Un punto del plano, ¿cuál sería? Recuerdan que la vez pasada vimos cómo sacar puntos del plano muy fácil. Quiero un punto del plano. Sí, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Excelente. ¿Verdad? Mato la Y, mato la Z y despejo la X. De ahí 1. Listo. La normal, ¿cuál sería? Profe, sería 3, 2, 5. Excelente. 3, 2, 5 son los coeficientes de las variables en el orden en el que aparecen, ¿verdad? El de la X, el de la Y y el de la Z. Y ahora vamos a aplicar la formulita. Sería, ocupo P menos A. P menos A es este de arriba menos el de abajo. Entonces a 1 le quito 1, nada. A 0 le quito 0, nada. A 2 le quito 0, 2. Y ahora voy a proyectar, este es como el paso 1, paso 2, voy a proyectar sobre la normal, 3, 2, 5, voy a proyectar el P menos A, que sería el 0, 0, 2. Y la proyección, recuerden que era una división de productos puntos. Y que este vector solo se usa una vez en el numerador. 0, 0, 2 por la normal, bueno, por este vector sobre el que se está proyectando, 3, 2, 5. Abajo sería 3, 2, 5, punto 3, 2, 5, 3, 2, 5. Ups, 2, 5. ¿Ok? Y calculamos eso. Nos quedaría 10 arriba. Abajo nos queda 3 por 3, que es 9, más 4, más 25. Y eso es 38. Me ayudan revisando los cálculos por aquello. No me equivoque. Que haya una solución bien hecha. Esto es 5 sobre 15, 16, 17, 18. 19. Ok. Y bueno, ahora ocupo el tamaño de esa cosa. Si ven un error me dicen, ahora ocupo el tamaño de eso. Ya eso es la proyección. Ocupo el tamaño de esta cosa. Puedo multiplicar esto aquí para que me quede un vector, ¿verdad? Porque esta es multiplicación de escalar por vector. Pero no importa porque yo puedo calcular la norma así. Sería 5 sobre 19 por raíz cuadrada de, esto es 3 a la 2, más 2 a la 2, más 5 a la 2. Eso otra vez me va a dar 38. 5 sobre 19 por raíz de 38. ¿Ok? ¿Dudas? Si ocupan que revise algo, me dicen. En todo caso,
ya con el planteo ustedes lo meten en la cálculo, ¿verdad? Entonces ahí corren menos riesgos que yo de equivocarse. Profe, entonces no importa si se utiliza P como el exterior, ya como el interior, precisamente porque utilizamos la norma, entonces el signo no afectaría. Ujú. Si usted hace A menos P, piense que lo que tendría es algo más o menos así. Digamos, aquí tiene la normal. Y tiene el A menos P acá. En la otra dirección, ¿verdad? Porque antes iba aquí, ahora lo tiene en la otra dirección. Y cuando usted proyecta sobre el vector, va a obtener este. De aquí. Es lo mismo, pero en la dirección contraria. Exactamente. Sí, exacto. Se come eso. Al momento de usted calcular el tamaño, otra vez tiene lo mismo. Ok. Entonces sí, al final digamos que su flecha verde y quedaría aquí abajo. Está bien, no es la que usted estaba buscando, pero tiene el mismo tamaño, entonces no habría problema. Ok. ¿Dudas con la formulita? ¿Se entiende? Sí. Bueno, asumimos que Sí, sí. profe, todo claro. Ok. Distancia entre... Perdón. Distancia entre un plano y una recta. Si el plano está en la recta... bueno, si el plano toca la recta, y no importa si está o solo va de camino, ¿verdad? Solo lo toca en un punto. No importa si la solución es única o infinita. Si lo toca la distancia, es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no se tocan? Si no se tocan, lo que tenemos es una recta paralela al plano y ahora ocupamos saber cuál es la distancia entre esa recta y ese plano. ¿Alguna sugerencia? Un punto de la recta y hacemos lo que hicimos anteriormente, la distancia de un punto con un plano. Exactamente. Cualquier punto sirve. Entonces, cojan un punto, cualquiera. Y listo, calculen la distancia del punto al plano. ¿Ok? No importa cuál punto ustedes escojan, la distancia va a ser la misma siempre. Por eso es que son paralelas. ¿Ok? Entonces, se escoge un punto de la recta y se calcula su distancia al plano. Y ya sabemos encontrar la distancia entre un punto y un plano. ¿Ok? Ok, dos planos. Con dos planos tenemos la situación de que si ellos no son paralelos, entonces se van a intersecar, pero no se pueden intersecar en un punto, nada más. O sea, los planos cuando se intersecan, dos planos si se intersecan generando una recta. ¿Okay? Que sería esta que está acá. Esta de acá. ¿Ok? Entonces, la intersección de dos planos, si existe, es una recta. Ahora, si se intersecan, ¿cuál es la distancia entre ellos? Bueno, distancia 0. Y el problema que nos interesa es qué pasa si los planos no se intersecan. ¿Alguien tiene una idea? Se elige un punto de uno y se calcula igual. Exactamente. No importa el punto que ustedes escojan. Donde sea que lo escojan, la distancia al otro plano va a ser la misma, siempre. ¿Ok? La distancia va a ser siempre la misma. Entonces, digamos que este llega aquí y este llega aquí. ¿Okay? Todas esas líneas van a medir lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Se escoge un punto de un plano, cualquiera, y se calcula la distancia al otro plano. ¿Dudas? Ese proceso es como el anterior, ¿no? Sí, como el de la Digamos, recta. escoger un punto. Ajá, exactamente. Exactamente, como el de la... Es decir, la distancia de un punto a un plano, o de una recta paralela a un plano, al plano, o de un plano paralelo al otro plano, al plano, entonces es exactamente el mismo proceso. ¿Okay? Solo asegúrese de que su punto de verdad está en el otro plano. Ahora, pues si después usted quiere la distancia entre esos dos y se pone un punto que está afuera, ahí sí lo echa a perder. ¿De acuerdo? Ok, creo que Muy bien, bueno, ahora nos quedó pendiente una situación
y con esto terminamos, nos quedó pendiente la situación de dos rectas que no son paralelas, pero que tampoco se intersecan. Ok. El truco aquí va a ser conseguir un plano que sea, por decirlo así, el piso con respecto a la otra recta. ¿Okay? Lo que queremos es generar esta situación. A ver si lo encuentro. Esta situación. Esto es lo que queremos generar. O sea, que tenemos una recta por ahí. Y tenemos otra recta que ni la toca ni es paralela. Entonces vamos a generar un plano que va a ser paralelo a la otra recta. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi plano sea paralelo a la otra recta? Digamos que esta es la recta que quiero dejar fuera del plano. Esta le voy a poner aquí, que está fuera del plano, y esta la voy a dejar dentro del plano. Yo puedo escoger cuál es cuál. ¿Okay? Voy a dejar fuera a L. Y voy a ponerle así, digamos que este es L. Y L tiene punto más lambda dirección. Y esta otra es M. Y M tiene punto más lambda, bueno, un T por dirección, que voy a ponerle la dirección A. ¿Okay? Entonces, para generar el otro plano y asegurarme de que sea paralelo a este, lo que tengo que asegurarme es que una de las direcciones del plano sea la dirección de la recta. ¿Okay? Entonces, generamos un plano paralelo a una recta que contiene la otra recta. La idea no sería que ambas direcciones sean la de ambas rectas. La del plano, que va a tener las dos direcciones. Ajá. Sí, claro. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, vamos a ver. Perdón, escuché. Bueno, No, pero está bien, porque es justo lo que andamos buscando. Estamos buscando un plano, voy a ponerlo acá. Estamos buscando un plano que tiene a una recta y que además tiene como dirección la dirección de la otra recta. Entonces, supongan que por aquí este tiene al vectorcito, este es L y a L le puse aquí V. Entonces, aquí está el V. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar aquí una dirección igual a V. ¿Ok? Y ya con eso me aseguro de que mi plano va a ser paralelo a la recta. De hecho, quiero una ecuación para el plano. Vean, aquí tengo las dos. El plano, ¿cuál sería la ecuación de ese plano? Para que tenga AM, sería el punto más... El punto más la dirección de... ¿Ok? Hasta aquí, mi plano tiene a pi, pero le falta, para hacer plano le falta. Entonces necesitaría tener también la dirección de él para que tenga las sea dos direcciones. paralela. Exactamente. Ok, entonces es muy fácil de generar. Tiene a M, pero además tiene algo paralelo a L. ¿Se entiende eso? ¿Qué significa que es paralelo? Bueno, que de aquí yo voy a conseguir múltiplos de V, ¿verdad? Y que estoy usando, de hecho, la misma dirección. ¿Se entiende cómo obtener el plano? se entiende, profe. Sí. Bueno, entonces, asegúrense de que su plano tenga una de las rectas y tenga como dirección la dirección de la otra recta. ¿Ok? Ya con eso tienen, o bueno, puede que no sea la misma, si no quieren usar la misma no importa, pero sí que sea una paralela. ¿Ok? Para que se aseguren de que su plano es paralelo a esa recta. ¿Por qué eso sirve? Bueno, porque ahora la situación que ustedes tienen es una recta paralela a un punto, a un plano. ¿Okay? Y ese problema ya lo sabemos resolver. Se escoge un punto cualquiera de la recta y se busca su distancia al plano. ¿Ok? Ya con eso. ¿Dudas? Entonces, se escoge un punto de la recta fuera del plano y se calcula su distancia
distancia al plano. ¿Dudas con la estrategia? Visto en este dibujo, es como si uno, bueno, tiene la morada, pero ahora imaginen el piso que tiene a esa recta morada. O sea, imaginen el piso aquí, ¿verdad? El piso que tiene a la recta morada. Para ustedes encontrar la distancia de la recta roja a ese piso, lo que tendrían que calcular es la perpendicular, sería esto, ¿verdad? Esto. Pero ustedes no saben quién es este punto, entonces no es tan fácil como verlo en el dibujo y decir, ay, muy fácil, profesor de la esquina. No, porque es que yo no sé quién es ese punto. Entonces. Pero ya teniendo el piso ya da igual. Exactamente, ya teniendo el Entonces, piso, no importa cuál punto usted escoja, usted escoge este, o escoge este, o escoge este, no importa, porque ya tienen el piso y tienen la recta paralela al piso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, finalizo la grabación.